estaría disminuyendo, ¿no? Y por ende el aporte de agua subterránea. Por eso es que esta primera gráfica, este primer tramo, lo graficamos de esa forma, ¿no? Con esa tendencia a la disminución. Pero en un cierto momento, en un cierto punto, ¿no? Vamos a tener este crecimiento. Es que precisamente ya se trata del aporte de agua desde un cierto punto, ¿verdad? Entonces, esto va a llegar a un pico, ¿no es cierto?, donde realmente se va a tener la máxima precipitación de agua acumulada en ese pico, y una vez que ya disminuya la precipitación, entonces por ende vamos a tener esta caída, ¿no es cierto? Y si observamos, este punto estaría más por arriba con relación a este punto y este punto final, lo que significa que ya habría el almacenamiento de agua subterránea, ¿verdad? Que lo que se tendría de aporte en lo que sería el río sería el aporte de agua subterránea, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos la gráfica así y detallada de lo que es el hidrograma, ¿no? En un cierto río que esté dando. Entonces, esta parte que encontramos por la parte de encima es la escorrentía directa, ¿ya? Es esta escorrentía superficial, ¿ya? La que trata todo esto. Y todo lo que tenemos de forma vertical es la escorrentía básica, es la escorrentía que justamente viene por el aporte de agua subterránea, como decíamos, ¿no? Bien, entonces nos vamos a enfocar en esta escorrentía directa, ¿está bien? Bien, este aporte, como ya lo hemos visto en una oportunidad, vamos a recordar, pues precisamente se trata como una bandeja, ¿no es cierto? Tenemos ahí, vamos a suponer lo siguiente, una jarra, ¿no es cierto? Que vamos a aportar agua, ¿no? Justamente a este recipiente, y vamos a suponer cierta cantidad de agua y esto se va a mover, ¿no? Y en un cierto momento estaría saliendo esta cantidad de agua. O sea, tendríamos más o menos este comportamiento. Vamos a suponer que el aporte de agua, ¿no? Lo estaríamos lanzando de forma así constante en el tiempo, una cierta precipitación en el tiempo, ¿no? Por ende, vamos a ver que nuestra bandeja inicialmente va a estar totalmente seco en un cierto T sub 0, caudal 0, ¿no? Pero a medida que el agua vaya llegando a este punto, vamos a suponer que aquí estamos midiendo el agua, entonces inicialmente va a llegar los aportes, ¿no es cierto?, de estos sectores cercanos, y esos aportes van a ir incrementándose cada vez más. Va a haber un momento que vamos a tener el aporte de todo el recipiente, y es por eso que vamos a llegar a este punto máximo, ¿verdad? Entonces, como el aporte de agua sí lo tenemos de forma constante, pues precisamente este aporte máximo se va a mantener constante. Va a haber un momento, ¿no?, cuando vamos a dejar ya de aportar agua, porque vamos a suponer que se ha terminado el agua de lo que corresponde a la jarra. Entonces, ese punto, entonces tendríamos la disminución del caudal, ¿no?, que nuevamente va a llegar a 0, ¿no? Inicialmente vamos a tener el aporte, ¿no?, del agua que se tenga, pero a medida que ya se deje de aportar, entonces ya no va a haber aportes por esta parte de arriba, ¿no? Es por eso que vamos a tener esta disminución como lo estamos viendo, ¿no? Ahora, en el caso de una cuenca, también pasa lo mismo, ¿no? Nuestra cuenca, pues también de la misma forma, actúa como este recipiente, ¿no? Entonces vamos a tener el aporte, ¿no?, en este caso de precipitación que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, lo propio, ¿verdad? En un cierto momento vamos a suponer que fuera totalmente seco este río, ¿no? Que sea un río, a ver si nos acordamos, tendríamos los perennes, intermitentes y los efímeros, ¿no? Vamos a suponer que se trata de un río efímero. Entonces, inicialmente el caudal que tiene es 0, y a medida que se tenga el aporte, ¿no es cierto?, por la precipitación, entonces vamos a tener este crecimiento, va a llegar un pico, va a dejar de llover y vamos a tener la disminución, ¿no? Vamos a tener este comportamiento. ¿Está bien?
Muy bien. En lo que se refiere al hidrograma, ya hemos dicho que el hidrograma es la gráfica del caudal, ¿no? En función al tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver dos tipos de caudales. Uno, lo que se llama el hidrograma anual y el otro que se llama el hidrograma de crecida, ¿ya? Entonces hemos hablado que en la hidrología tenemos dos enfoques, ¿verdad? Un enfoque que es la parte bondadosa del agua, que lo utilizamos el agua para el uso, ¿no? De consumo especialmente. Entonces, en ese caso, estamos tratando, o nos interesa tratar con el hidrograma anual, ¿no? Entonces, el hidrograma anual, para ver el proceso de forma continua, por ejemplo, el funcionamiento de la cuenca a lo largo de un año, ¿no? Como su nombre indica, el tema anual precisamente se trata de ver el comportamiento del caudal, pero a largo plazo, ¿no? Puede ser un año, 2 años, 3 años, 4 o más años, la información que se tenga, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro hidrograma algo así, vamos a tener periodos secos, húmedos, ¿no? Entonces, este tipo de información expresada a través del hidrograma anual nos lo usamos para lo que se refiere al consumo humano, ¿ya? En cambio, el hidrograma de crecida, ¿ya? Apenas le interesa una cierta parte, ¿ya? De todo lo que se refiere a la cantidad de años, nos interesaría apenas una cierta parte, que puede ser cuestión de horas. ¿Qué es lo que nos interesa de crecida? Pues precisamente el evento máximo, ¿no es cierto? Aquel evento que nos produzca daños a nuestras obras civiles, ¿verdad? Es por eso que podemos estar tratando de 1 hora, 2, 4, 5 horas apenas, ¿no? Por eso es que, bueno, también se le llama un de evento, ¿no es cierto? Como ya hemos visto en cierto momento, ¿no? Esto es para ver qué caudal se llegaría a generar cierta precipitación que tendríamos. ¿Está bien? Bien, veamos con calma inicialmente lo que se refiere al hidrograma anual, ¿ya? Este hidrograma se usa para las siguientes aplicaciones. Una, lo que es para el abastecimiento de agua, el riego, el almacenamiento y uso posterior, el caso de una presa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de estos usos que estamos viendo, entonces nos interesa la determinación del hidrograma anual, ¿no? Bien, el hidrograma anual, si fuera el caso de un río de comportamiento perenne, entonces, que es característico de climas húmedos, ¿no? Donde el flujo base, el caudal de aporte de agua subterránea es importante. Entonces, su hidrograma anual, más o menos lo vamos a ver de la siguiente forma, ¿no? El caudal versus el tiempo. Entonces observamos que en ningún momento, ¿no? Vemos que el caudal está llegando a un punto cero. Por eso es que es un perenne, ¿no? Que tendríamos agua durante todo el tiempo. Entonces, el hidrograma que le corresponde a este tipo de río, del perenne, entonces sería de esta forma como estamos observando. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si fuera un río efímero, no? Entonces, eso es característico cuando hay climas áridos, baja infiltración, escorrentía directa de grandes tormentas. En ese caso tendríamos lo que corresponde al hidrograma anual para un río efímero, ¿no? ¿Qué le caracteriza a un río efímero? Lo siguiente, que en ciertos periodos no hay nada de caudal, cero, ¿verdad? Entonces, viendo el comportamiento del hidrograma anual, podemos darnos cuenta de qué tipo de régimen se trataría nuestro río, ¿no? Bien, eso con relación al hidrograma anual. Ahora, con relación al hidrograma de crecida, ¿no? El interés principal de su cálculo es el dimensionamiento de estructuras hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, vertederos de embalse, protección de riberas, canales de drenaje, alcantarillas, presas derivadoras, puentes, etcétera, ¿verdad?
Entonces aquí lo que nos interesa del hidrograma de crecida es precisamente este caudal máximo, ¿verdad? Que ya hemos dicho que tiene varios nombres: caudal máximo, caudal de crecida, caudal de proyecto, caudal pico, ¿no? Caudal de diseño, esto, ¿no? Esto ya en términos del otro lado de lo que se refiere al agua, ya esto en términos amenazantes, ¿no? De los problemas que puede producir de inundación de parte del río, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos lo que corresponde al hidrograma de crecida, ¿no? Entonces, como decíamos, de un hidrograma anual lo que nos interesa es apenas una cierta parte, ¿no? También con lo que se refiere a este tema del uso del agua, hay también este tipo de curva que es muy importante conocerlo. Se llama la curva de duración de caudales, ¿ya? Y lo vamos a ver. La curva de duración es muy útil para determinar si una fuente es suficiente para satisfacer la demanda o si hay necesidad de construir embalses de almacenamiento para suplir las deficiencias en el suministro normal de agua durante los periodos secos. La curva de duración de caudales también es conocida como curva de persistencia, también lo podemos ver con ese nombre, o curva de caudales clasificados, ¿ya? ¿A qué se refiere? Lo siguiente: vamos a suponer que tenemos nuestra zona de estudio, vamos a suponer que deseamos diseñar un sistema de agua potable, ¿ya? Para un cierto lugar. Entonces, de acuerdo al análisis, de acuerdo al comportamiento socioeconómico del lugar de estudio y para el tiempo de estudio, entonces vamos a determinar un caudal de demanda, ¿no? O sea, una cierta cantidad de caudal que necesitamos para el abastecimiento de esta zona, ¿no es cierto?, en su consumo, ¿no? Entonces, precisamente para poder trasladar agua a este lugar, bueno, tenemos que recurrir a unos ciertos ríos, ¿no es cierto? Unos ciertos ríos del cual vamos a trasladar agua para satisfacer para este consumo humano. Pero la pregunta es, en el caso del río, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tenemos un cierto caudal de nuestro río, entonces tenemos que asegurarnos que este caudal que tendríamos en el río no va a faltar para este abastecimiento que tendríamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que me aseguro de que no va a haber, pues, problemas de cubrir este caudal de demanda, ¿no? Y precisamente entonces para podernos asegurar es que aquí entra este concepto que es la curva de duración, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí les presento la curva de duración de caudales que tiene este comportamiento como estamos viendo, ¿ya? Entonces representa la curva, ¿no?, que relaciona el caudal versus por un cierto tiempo que es superado, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿a qué se refiere esto? Lo siguiente: vamos a suponer, ¿ya?, en un cierto río, ¿no?, que tendríamos ahí, una sección de un cierto río, entonces, que nuestro río habría alcanzado una cierta altura máxima, pero también habría alcanzado un caudal mínimo, ¿no es cierto? Entonces, el rango de movimiento del agua que se tendría aquí es que tendríamos un caudal máximo por esta parte y un caudal mínimo que se estaría alcanzando, ¿no? Entonces, lo que nos interesa en términos de este caudal de demanda, para no tener problemas, es precisamente saber este caudal mínimo, cuánto llegaría a ser, ¿no es cierto? Entonces, de tal forma, si nos aseguramos
que ese caudal mínimo que llega a alcanzar el agua fuera mayor a nuestro caudal de demanda, ¿qué significaría eso? Que podemos dormir tranquilos, ¿verdad? Entonces, si nosotros diseñamos un proyecto y aseguramos que abasteciéndonos de este río y asegurándonos que se cumpla eso, podemos dormir tranquilos, ¿verdad? Podemos dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque precisamente la determinación de este caudal de demanda, ¿ya? Que en realidad es un caudal máximo, ¿no? Justamente, bueno, ya les había comentado en un cierto momento que como ingenieros civiles siempre tenemos que tomar la situación más extrema, más desfavorable, aquella situación donde nos produzca daños. Entonces, ese comportamiento máximo precisamente va a ser aquel día de mayor consumo, que puede ser carnavales de repente, y la hora de máximo consumo, ¿verdad? Y de repente vamos a suponer que también el crecimiento de nuestra población ha crecido harto y todo ello reflejado por un caudal de demanda, ¿no? Entonces aquí nos estamos asegurando la situación extrema máxima versus lo que llegaría a ocurrir en nuestro río en términos, ¿no? Del comportamiento de los caudales que se tenga, ¿no? Entonces, el agua en cierto momento, un cierto día va a llegar precisamente a este comportamiento mínimo, ¿no es cierto? Entonces, si nos aseguramos que ese caudal mínimo es mayor al caudal de demanda, por más que ocurra lo peor aquí en el río y teniendo este comportamiento máximo, no nos va a faltar agua. ¿No es cierto? ¿Se comprende? Y por ello podemos dormir tranquilos, porque aunque ocurra cualquiera de las dos cosas, o las dos cosas a la vez, no va a pasar nada. El agua no va a faltar. ¿Está bien? Bien. Y ahí está el detalle. ¿Y cómo es que definimos el caudal mínimo de nuestro río? Es que todos los días tendríamos que ir midiendo. ¿Y qué pasa con los anteriores años? Y precisamente la respuesta es la curva de duración, ¿ya? Entonces, la curva de duración que va a representar lo siguiente. Vamos a suponer que este caudal mínimo, entonces podemos decir que este caudal mínimo, el 100% del tiempo de las veces es superado, ¿verdad? El 100% del tiempo es superado, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos. Aquí tenemos el 100 y va a corresponder a un cierto caudal, ¿no es cierto? Que lo vamos a tener ahí, que es nuestro caudal mínimo, ¿verdad? Que el 100% del tiempo va a ser superado, ¿no es cierto? Pero si tendríamos un caudal que estaría un poquito más por encima de este caudal mínimo, entonces, ¿qué significa eso? Que ya no va a ser superado totalmente, sino de todos los eventos, de repente el 95% va a estar por encima, ¿no es cierto?, de este caudal, ¿no? A ver, de otra forma lo vamos a ver. Si de repente pongo un caudal mucho más grande, ¿verdad? Ese caudal, vamos a ver que lo que va a ser superado, ¿no es cierto?, va a ser apenas de repente por un 5%, ¿no es cierto? El 5% del tiempo, como es un caudal grande, solo un poco de porcentaje del tiempo va a ser superado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando son caudales más grandes, entonces le corresponde probabilidades de superación menores. O sea, hay una relación inversamente proporcional. Por eso es que nuestra curva lo tenemos con ese comportamiento de inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces, a mayores caudales le corresponde menores porcentajes como estamos observando. Y a menores caudales le corresponde mayores, ¿no? O sea, que hay más probabilidad de que pueda ser superado esos caudales pequeños. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo construimos esta curva de duración? Pues de la siguiente forma. Lo que tenemos que seguir es los siguientes pasos, ¿ya? Paso 1.
formar una serie histórica de caudales de los que se tiene registro. Entonces, una serie histórica de caudales. ¿Está bien? Luego, 2, ordenar la serie de mayor a menor y numerarlos. ¿Ya? Paso 3, calcular la probabilidad. ¿Cómo? A través de esta ecuación. ¿Ya? Donde n es el número de datos de la serie. Y paso 4, finalmente, graficar el caudal versus esta probabilidad. ¿Está bien? Lo vamos a ver a partir de este ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente, que tenemos estos 10 datos. Por ende, n ya sabemos que es 10 datos, ¿no es cierto? Y los caudales que se han registrado en el tiempo, tenemos ahí 464, 445, ¿no es cierto? Los diferentes caudales que se han ido registrando en el río, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar a partir de esta información es la curva de duración, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, a ver, vamos a hacer lo siguiente, un segundito, por favor. Muy bien. Ahora sí, lo vamos a ver mejor así. Nos dice, entonces, formar una serie histórica. La serie histórica era precisamente estos datos, ¿no? Que están de forma histórica, tal cual se ha medido. Luego, 2, ordenar la serie de mayor a menor. Entonces, vamos ordenarlo de tal forma que el valor máximo esté ahí y el valor mínimo esté aquí al último. ¿Ya? Lo estamos ordenando de mayor a menor. Paso 2. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. Paso 3. Calcular la probabilidad de cada dato, P y N sobre 100. A ver, ¿a qué se refiere? Para este primer valor, nos dice P I sobre N, ¿no es cierto? I es esta numeración, entonces tenemos I sobre N, N es 10, y multiplicado por 100. Entonces ya sabemos que esto simplificando es igual a 10. Y ese valor lo tenemos aquí, ¿no? ¿Está bien? Para el siguiente valor, ya entonces I va a ser 2, N va a ser 10 y multiplicado por 100. Simplificamos y P va a valer 20, ¿no es cierto? Y esto va a corresponder al segundo valor y lo tenemos aquí, ¿no? Y así sucesivamente, entonces nos sale hasta el 100. ¿Está bien? Entonces, de esa forma cumplimos el paso 3. Paso 4, graficar el caudal, ¿no? Versus la probabilidad. Vale decir esto, ¿no? A ver, graficando, nos va a dar lo siguiente. Esta curva de caudales que tenemos. ¿Está bien? A ver, lo vamos a graficar aquí de forma rápida para que se comprenda. Tenemos el caudal versus P, ¿no es cierto? P va a ir, hemos dicho, de 0 a 100. ¿Está bien? Aquí 50 y 100. El primer valor, 508. Entonces vamos a ponerlo por aquí, lo que corresponde a 500. Aquí 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces, para 507 le corresponde 10. Entonces, 10 viene por aquí, 507, ahí lo tenemos. El siguiente punto, 464, 20. 464, 20 por aquí, ¿no? El siguiente, 445, 30. 30 por aquí, 445, algo por aquí, ¿no? Y así sucesivamente vamos a graficar nuestros puntos y seguramente que nos va a dar lo que decíamos, ¿no? Nos va a dar nuestra gráfica así, ¿no? Con una tendencia de esta manera, ¿no? Entonces, de una relación inversamente proporcional, ¿de acuerdo?
de esa forma obtenemos nuestra curva de duración. ¿Está bien? Muy bien. Eso con relación a la curva de duración. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos que hacer una comparación, ¿no es cierto?, de nuestro caudal de demanda, que tiene que ser mayor a un caudal mínimo, ¿no es cierto? Esto sería una situación extrema, ¿verdad? Pero generalmente, de acuerdo al tipo de proyecto, nos hacen la comparación, no necesariamente con lo que es superado el 100%, ¿no es cierto?, que es nuestro caudal mínimo. Muchas veces nos dan de referencia que corresponda al, al de 95%, o en algún caso nos pidan al de 90%, ¿no? Entonces, cualquiera de estos puede ser de acuerdo a las especificaciones técnicas que se tenga para esta comparación, ¿no? Puede ser que un proyecto se corresponda, que tengamos que asegurarnos que nuestro caudal de demanda sea aquel caudal que se supere el 90%, ¿no?, del tiempo, ¿ya? Entonces lo llaman también caudal de persistencia del 90%, 95%. ¿Está bien? Entonces, para eso nos sirve la curva de duración. ¿Está bien? Ahora, tenemos el tema de las crecientes. Veamos el tema de las crecientes. Vale decir, aquí lo que nos interesa ahora es el caudal máximo. ¿Ya? Esto del otro enfoque del comportamiento del agua. ¿Está bien? Para ello tenemos dos métodos. Vamos a ver dos métodos, ¿ya? El primer método y el segundo método. ¿Está bien? El primer método es el método racional. Vamos a ver que es el método mucho más fácil, sencillo, ¿ya? Este segundo método es un poquito más exigente, ¿ya? El método racional se aplica en cuencas homogéneas pequeñas, ya estamos hablando de cuencas pequeñas, o sea, menores de 50 hectáreas, principalmente para drenaje de carreteras, alcantarilla pluvial. La aplicación del método racional induce a sobreestimar los caudales de creciente, ¿ya? Entonces, este método está enfocado a cuencas que tengan un tamaño pequeño, ¿no? Menor a 50 hectáreas. Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Es muy importante tomar, por favor, este criterio. Muchas veces se abusa del método racional, por lo que es bastante sencillo, pero hay que tomar en cuenta esta restricción, porque precisamente el planteamiento de este método racional se ha hecho a través del estudio, ¿no?, de cuencas de este comportamiento, de estas características. Ahora, si uno usa este método para cuencas grandes, ¿no?, realmente el peligro es que podamos cometer un peligro de no estar calculando un caudal, ¿no?, eh, coherente, y por ende, si vamos a basarnos con ese caudal en el diseño de obras donde hay riesgo de pérdidas de vidas humanas, estaríamos en problemas, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El método racional es el método más fácil, pero donde no tengamos ese riesgo de pérdidas de vidas humanas, ¿de acuerdo? Es por eso que el método racional, uno de los usos que lo vamos a encontrar de forma más frecuente es el tema de lo que es el diseño de un sistema de alcantarillado pluvial, ¿no? Lo que vamos a ver en Ingeniería Sanitaria 2, ¿ya? También vamos a ver en drenaje de carreteras, por ejemplo, el diseño de una cuneta o el diseño de una alcantarilla, ¿no es cierto?, que ahí pase por debajo de una carretera, también lo usaríamos, ¿ya? En cambio, el hidrograma unitario no tiene esta restricción en términos del tamaño de la cuenca, ¿ya? Son apropiados para el cálculo de crecientes en obras importantes, como los aliviaderos de presas o los puentes grandes. O sea, en proyectos de gran tamaño y donde hay riesgo de pérdidas de vidas humanas, entonces este enfoque de lo que corresponde al hidrograma unitario, ¿ya? Y el método racional
en cuencas pequeñas. ¿Está bien? Muy bien, entonces inicialmente vamos a ver el método racional, ¿ya? Entonces, la ecuación del método racional tiene la siguiente expresión. 0,278 por C por I por A. Se van a acordar de esto seguramente de las muchas películas que hemos visto, ¿no? De la agencia de inteligencia, ¿no? De los Estados Unidos, el CIA, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es la determinación de este caudal, que para nosotros es el caudal máximo, ¿verdad? Entonces, aquí hay acompañado de este factor que precisamente lo que hace es uniformar las unidades. A ver, me explico. El caudal, ya, se mide en términos de metros cúbicos segundo, ya, como estamos observando para el coeficiente que estamos viendo. ¿Está bien? El coeficiente de escurrimiento adimensional. La intensidad siempre lo hemos visto en milímetros hora, ¿verdad? Y el área tributaria en kilómetros cuadrados. Miren esta ensaladita. El área en kilómetros cuadrados. La intensidad en términos de milímetros, ¿verdad? Y el caudal estamos viendo en términos de metros cúbicos. ¿Cómo va eso? ¿No es cierto? Nos han enseñado que todo tiene que estar en las mismas unidades. Si vamos a usar metro, pues todo en metros, ¿verdad? Pero precisamente la participación de este factor es para que podamos combinar, ¿no? De esa manera estas unidades, ¿ya? Aquí, si observamos, en cuanto al tiempo, lo tenemos en segundo, aquí inclusive en horas, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos está permitiendo esa combinación, ¿ya? De unidades. Muy bien. El otro detalle, ya en términos del caudal máximo, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dos enfoques aquí. Lo que sería el caso cuando se trata de cuencas grandes, ¿ya? Cuando son cuencas grandes. Y este otro caso cuando se trate de cuencas pequeñas, ¿ya? El caso de cuencas pequeñas. Cuando tratamos con cuencas de tamaño bastante grande, entonces trabajamos en metros cúbicos segundo. En cambio, cuando trabajamos con cuencas pequeñas, el tema del caudal, litros segundo. Un metro cúbico segundo, ¿cuántos litros segundos tiene? Excelente, Mauricio, tu respuesta, ¿verdad? Un metro cúbico segundo tiene 1000 litros segundo, ¿verdad? Entonces, ciertamente la relación es 1 a 1000, ¿verdad? Entonces, es por eso que cuencas pequeñas, en litros segundo. Cuencas grandes, metros cúbicos segundo, ¿ya? Eso en términos del caudal. Ahora, en términos del área, también. En cuencas grandes es conveniente trabajar en kilómetros cuadrados. Y en cuencas pequeñas se trabaja en términos de hectárea, ¿no? Ahora, por cierto, la pregunta, 1 kilómetro cuadrado, ¿cuántas hectáreas tiene? A ver, denle una pensadita.
Excelentes sus respuestas. Ciertamente la relación en términos de kilómetros cuadrados y hectárea es de 1 a 100, ¿verdad? Es por eso que el kilómetro cuadrado es que usamos en cuencas grandes y en cuencas pequeñas tratamos con hectáreas, ¿ya? Eso en términos de lo que se refiere al área, ¿no? En lo que se refiere a la intensidad, utilizamos lo mismo, tanto para áreas grandes como pequeñas, la misma unidad, milímetros hora, ¿ya? El coeficiente de escurrimiento es adimensional, ya lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Ahora, para cuencas grandes, esta ecuación que estamos viendo ahí está enfocado a lo que son cuencas grandes, ¿ya? Eso para cuencas grandes. Ahora, para cuencas pequeñas, entonces tiene que cambiar esto, ¿verdad? Entonces, para cuencas pequeñas, esto cambia de esta forma. 2.78 por C, por I y por A. ¿Ya? Solamente se cambia. Entonces, el coeficiente de escurrimiento, hemos dicho que adimensional, ¿no es cierto? La intensidad, trabajamos en términos de milímetros hora, el área, trabajamos en hectáreas, y el caudal nos va a salir en términos de litros segundo, ¿ya? Entonces, esta es nuestra ecuación, ¿ya? Entonces, para cuencas pequeñas, y esta otra para cuencas grandes. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver ahora el desglose de estos parámetros del método racional. Tenemos ahí el C, el I y el A. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna teoría adicional más con relación al método racional? Es la más sencilla. Ya, como estamos viendo, es cuestión nomás de reemplazar estos valores y listo, así de fácil, ¿no? Para evaluar el caudal que producirá una precipitación. El método racional tiene como concepto básico que el caudal máximo, el que nos interesa, para una pequeña cuenca de drenaje ocurre cuando toda la cuenca está contribuyendo. ¿Ya? Ese es su concepto. Muy bien. A ver. Veamos los factores. Primero, lo que corresponde al coeficiente de escurrimiento. ¿Ya? Vamos a ver ese primer factor llamado el coeficiente de escurrimiento. ¿Qué significa? ¿Qué es el coeficiente de escurrimiento? Lo siguiente. Vamos a ver ahí la superficie del suelo, ¿no? Entonces tenemos aquí la llegada de la precipitación, ¿no? Y por ende tenemos una infiltración, ¿no? Y algunas otras pérdidas, ¿no? Vamos a suponer que la caída del agua va a corresponder al 100%, ¿ya? Entonces, si es que, ¿no? Este es nuestro caudal de escurrimiento, ¿no? Que lo tenemos ahí. Si llega a escurrir, vamos a suponer que la superficie del suelo fuera vidrio, ¿ya? Vamos a suponer que fuera vidrio. Pregunto, ¿cuánto por ciento de este 100% de la cantidad de agua que caería estaría escurriendo? Obviamente, como es vidrio, no va a infiltrarse nada, ¿verdad? El 100%, ¿no? Que estaría escurriendo. Entonces, el coeficiente de escurrimiento representa el porcentaje, ¿ya? Que estaría escurriendo. Por eso el nombre clave que tiene escurrimiento, ¿ya? ¿Cuánto está escurriendo de este porcentaje? ¿Ya? Si es el caso del vidrio, ¿cuánto estaría escurriendo? El 100%, ¿verdad? Pero la expresión para el coeficiente de escurrimiento lo tratamos en términos numéricos, no en términos porcentuales, o sea que no tendríamos que colocar 100%, ¿verdad? Eso estaría mal. Entonces, trabajamos en términos de números, vale decir, sería 1, ¿verdad? Si estamos tratando 95%, entonces la forma correcta de escribir es
0,95. Si es 60%, 0,60. ¿Ya? Esa es la forma como tenemos que expresar el coeficiente de escurrimiento. ¿Está bien? Si fuera vidrio. Bueno, y ahora la pregunta, ¿y qué tal si fuera la superficie esponja? Estoy tomando la situación extrema, ¿verdad? Para darnos cuenta de comprender este concepto. Si fuera la superficie del suelo esponja, ¿no? Eso implica entonces que toda esta cantidad de agua, por supuesto, si tenemos un grande volumen también de almacenamiento, pues todita el agua se estaría infiltrando. Entonces, ¿cuánto estaría escurriendo? Pues estaría escurriendo cero, porque todo el agua se habría perdido, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el valor que le corresponde al coeficiente de escurrimiento es cero. ¿Se comprende? Eso es el coeficiente de escurrimiento. ¿Está bien? Ahora, vamos a comparar dos tipos de suelo. Vamos a suponer un suelo que sea, a ver, comparemos un suelo de tierra, que digamos que tengamos una vía que sea de tierra, ¿verdad? Versus, de repente, otra vía que sea, a ver, un pavimento rígido, ¿no es cierto? Pregunto, ¿cuál de los dos tiene un mayor coeficiente de escurrimiento? ¿El pavimento rígido o lo que corresponde a lo que sería tierra? Respuestas. ¿Cuál tendría un mayor valor del coeficiente de escurrimiento? ¿El pavimento o llegaría a ser la tierra? Movimiento. Excelente respuesta, muchas gracias. Es el pavimento, ¿verdad? Porque su conductividad hidráulica va a ser mucho menor, ¿verdad? Entonces vamos a tener mayor, es decir, en este caso, menor volumen de escurrimiento, o en realidad mayor volumen de escurrimiento, ¿no? Para el pavimento rígido. No le va a permitir, o va a haber una cierta cantidad mínima que va a infiltrar. En cambio aquí vamos a tener más infiltración. Ahora otra comparación. ¿Qué tal si fuera arena versus arcilla? A ver, la pregunta, atentos. ¿Cuál de los dos tiene un menor coeficiente de escurrimiento? Un menor coeficiente de escurrimiento. Le vamos a llamar C sub 1 y aquí C sub 2. ¿Cuál sería? Menor. La arena, ¿y La arena, sí, sería menor, ¿verdad? Ups. Un segundito. Entonces, el que tendría menor escurrimiento sería C sub 1, ¿verdad? C sub 2 estaría escurriendo más agua en el caso de una arcilla, ¿no es cierto? Por ende, mayor escurrimiento, ¿ya? A ver, veamos algunas otras preguntas. Si fuera el caso de un pavimento rígido, ¿qué porcentaje creen que estaría escurriendo? ¿Cuánto creen que sería el coeficiente de escurrimiento de un pavimento rígido? De forma aproximada, del 100% de agua que llegaría a caer en un pavimento rígido, ¿qué porcentaje creen que estaría escurriendo? A ver, de forma aproximada. Muy bien, hay un valor de 99.9. A ver qué dicen el resto. De 0.9 a 1. Sí, no va a alcanzar al 1, ¿no? Tiene que ser algo menos de 1. A ver, ¿qué valor más dan? Ahora, cuando
estamos definiendo el coeficiente de escurrimiento de acuerdo al tipo, ¿no?, de suelo que se tenga. Existen tablas como la que estoy mostrándoles en este momento. Si ustedes entran a internet y colocan tablas de coeficiente de escurrimiento, les va a salir N tablas, así como la que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, nos está diciendo aquí, a ver, el caso que les preguntaba de asfalto, ¿no? Bueno, este es un pavimento flexible, ¿verdad? Que el caso de un pavimento flexible nos está diciendo de 0,85 a 0,90. O sea, del 85% al 90% estaría escurriendo, ¿no? Del agua, del 100% que estaría cayendo, del 85 al 90%, ¿no? A ver, veamos. Cascos de ciudades con edificación muy densa, 0,70 a 80. Barrios periféricos modernos con mucho edificio, 0,60 a 0,70. Zonas residenciales de edificios aislados o industriales, 0,25 a 0,30. Zonas suburbanas poco pobladas, 0,10 a 0,30. Zonas verdes, miren, jardines, casi, mire, apenas el 10%, o sea, el 90% del agua se habría perdido seguramente por infiltración y apenas el 10% estaría escurriendo, ¿no ve? Cubiertas impermeables, 0,70 a 0,95. Si fuera adoquinado, 0,50 a 0,70. Empedrado, a ver, veamos el caso de un empedrado. Del 40 al 50 estaría escurriendo, ¿no? Pavimento sin afirmar, praderas y jardines, 0,05 a 0,20 y parques. Entonces, así como esta tabla podemos encontrar dónde nos van a dar un referencial para nuestro coeficiente de escurrimiento, ¿no? Muy bien, entonces, para usar el método racional, entonces este primer parámetro, el coeficiente de escurrimiento, de acuerdo a las características de nuestra cuenca, ¿no? Para adoptar un cierto valor del coeficiente de escurrimiento. Pero puede presentarse una situación especial. ¿Qué tal si tu cuenca, ¿no? Vamos a suponer ahí nuestra cuenca, esté conformado por dos diferentes coeficientes de escurrimiento, que las características sean diferentes. Vamos a suponer que esto ocupe el 20% del total del área y esto ocupe el 80% del área. ¿Qué hacemos para poder determinar un coeficiente de escurrimiento representativo de toda nuestra cuenca? Pues hacemos la ponderación respectiva, ¿verdad? O sea, sabemos que el 20%, ¿no? Por el coeficiente de escurrimiento que le corresponde, más el 80% del coeficiente que le corresponde a esto, ¿verdad? Estamos diciendo que la incidencia, ¿no?, al resultado de esto, este va a incidir más, por eso le estamos dando 80%, ¿no? O sea, la forma correcta de escribir es 0,20 por C sub 1 más 0,80 por C sub 2, ¿verdad? Entonces, con los valores que tengamos, reemplazamos y de esa forma obtenemos el coeficiente de escurrimiento representativo de nuestra cuenca. ¿Está bien? Si es que tendríamos combinaciones, ¿no?, de diferentes tipos de suelo que tendríamos, de esa forma. ¿Está bien? Entonces ese valor es la que vamos a reemplazar aquí. ¿Está bien? Muy bien. Vámonos ahora al segundo factor, a lo que ya lo conocemos, ya lo hemos visto, que es la intensidad, ¿no? La intensidad. La intensidad ya sabemos que es la precipitación sobre una duración y se mide por lo general en estas unidades de milímetros hora, ¿no? Precipitación sobre duración, ¿no? Ahora sí vamos a utilizar el concepto que hemos visto en la anterior, la última clase, lo que son la fabricación de las curvas IDF, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo eran nuestras curvas IDF? Entonces ahí teníamos intensidad, duración
y frecuencia que estaba dado en términos de periodo de retorno, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, ya somos expertos en elaborar nuestras curvas IDF, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a partir de esa información, ¿no? De las curvas IDF. Ya somos expertos en saber elaborar nuestras curvas IDF a partir de un registro pluviométrico, ¿no? O a partir de un registro pluviográfico, ¿no? Entonces, ya sean los dos casos, entonces podemos tranquilamente elaborar nuestra curva IDF. Ahora sí es cuando le vamos a dar uso a estas curvas IDF, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Hemos dicho que el método racional utilizamos en proyectos, ¿no? Donde no tengamos riesgo de pérdidas de vidas humanas. Vamos a suponer, por ejemplo, para un puente de un barrio, ¿no? ¿Qué periodo de retorno le podemos dar para un puente de barrio? Vamos a suponer que le vamos a dar 25 años, ¿no? Entonces, nuestro periodo de retorno, ya sabemos aquí 25 años, aquí 50, 100, bueno, 100, ahí no, periodo de retorno, y esto que sea para 500, ¿no? Entonces, vamos a tomar el de 25 años. Ahora, la duración. La duración, atentos por favor para esto, la duración tiene que ver con el tiempo de concentración, ¿verdad? Nuestro puentecito del barrio está ahí, tiene una cierta cuenquita de aporte y haciendo estudio vamos a definir más o menos el tiempo de concentración que tendría nuestra cuenca de aporte, ¿verdad? Entonces, el tiempo de concentración, vamos a suponer que sea 10, 15 minutos, entonces ingresamos aquí con el tiempo de concentración que hemos obtenido, con la curva de 25 años de periodo de retorno, hacemos esto hasta cruzar este punto con la curva correspondiente y hacemos la proyección que le corresponde. Entonces, aquí nos va a salir un cierto valor, ¿no es cierto?, de intensidad. Este valor es lo que vamos a ingresar aquí, intensidad. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí tenemos la forma de determinar la intensidad. ¿Está bien? Y bueno, ahora nos toca el último, que es el área. Bueno, de ahí no hay mucho que decir, ¿verdad? El área es lo que ya hemos visto, el área tributaria. Tenemos los sistemas de información geográfica para determinar el área de aporte, ¿no? Entonces, determinamos y reemplazamos y ya lo tenemos. ¿Está bien? Esto habíamos dicho cuando son áreas grandes y áreas pequeñas. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Inge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ese rato dijo, en la esponja hubiéramos tenido una pérdida, de ejemplo, del 100% y el escurrimiento hubiera sido cero, digamos. ¿Hubiera Ajá. caudales, ejemplo, en algún caso, hubiera caudales iguales o caudales máximos igual a cero? Esa es mi pregunta. A ver, nuevamente, ¿cómo caudales máximos iguales a cero? O sea, si la pérdida va a ser 100% y el coeficiente de escurrimiento va a ser cero, el caudal máximo, por ende, va a ser cero. Sí, podríamos tener algunas cuencas que sean especiales, donde todo lo que se tendría para escurrir se estaría infiltrando, ¿no? Se estaría perdiendo. Podría darse, podría haber esos casos, ¿ya? Y especialmente de repente puede ser en un desierto, ¿no? Imagínense, ¿no? Y toda la posibilidad de agua que se tenga para infiltrarse se puede dar, ¿ya? Ya, gracias.
Ahora, una recomendación, si es que tenemos una duda, digamos por decir de cero, un coeficiente de escurrimiento, si no sabemos colocarlo 0,75 o colocar 0,80, siempre pensemos en la situación más drástica, más grave. En ese caso nos conviene tomar el valor máximo, 0,80, ¿verdad? Entonces, cuando diseñemos nuestra obra con ese comportamiento máximo, vamos a estar mejor protegidos, ¿no? Entonces, siempre eso consideremos. Bien, ¿alguna otra pregunta más, por favor? Muy bien, no habiendo más preguntas, les agradezco por su atención, queridos estudiantes. Nos estamos viendo la próxima clase, ya para ver lo que va a ser el otro método, ¿no? Ahora hemos visto el método racional y luego vamos a ver el hidrograma unitario, ¿ya? Vamos a ver el hidrograma unitario, que es un poco más complejo y que tenemos que seguir 3 pasos, ¿ya? Lleva más tiempo, pero ya nos permite tratar proyectos, ¿no?, de mayor importancia. Ya es un poquito más exigente, pero realmente vale la pena, queridos estudiantes, ¿ya? Así que no nos perderemos la siguiente clase para ver este otro concepto. ¿Está bien? Muy bien, les agradezco. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les agradezco como siempre su atención. Nos vemos la siguiente clase.